El ciclo de entrevistas militantes surge como una iniciativa para trazar un mapa de voces, discursos y prácticas de izquierda en el actual territorio argentino. Antes que buscar recetas, nos interesa el desarrollo de ideas que nacen de la praxis política de nuestros compañeros. A través de las preguntas planteadas, nos proponemos poner a debate los temas centrales y urgentes para la transformación social. Los motivos estructurales de las crisis recurrentes, las tareas de los socialistas en el movimiento de masas, el rol del feminismo, los vínculos entre lucha sindical y militancia socialista son algunos de los ejes para hacer una lectura del panorama actual y trazar las perspectivas a futuro. Desde este humilde espacio consideramos que no hay tiempo que perder para construir un horizonte comunista y avanzar en nuestras organizaciones por la unidad de lucha contra el capital. Esperemos que este ciclo de entrevistas habilite el debate fraterno entre compañeros para contribuir a la emancipación social por la cual luchamos. Les saluda Di Algo de Izquierda. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives las notificaciones para enterarte de los próximos estrenos. Estamos. Bueno, estamos acá en un nuevo ciclo de entrevistas militantes. Hoy tenemos el honor de conversar con Alberto Bonet. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Puebla, México, y magíster en Historia Económica y de las Políticas Económicas y licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la investigación interdisciplinaria acerca de la sociedad argentina contemporánea. Es docente de la Universidad Nacional de Quilmes y también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dirige el programa de investigación, acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina contemporánea en la UNC, en la Universidad Nacional de Quilmes, y su último libro es La insurrección como restauración. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por estar acá presente en la virtualidad y vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Bueno, buenos días, Alberto. Bueno, la idea de esta serie de preguntas, en otras entrevistas ya lo hemos dicho, es plantear alguna serie de cuestiones que son de vital importancia para la militancia de izquierda, plantean debates actuales e históricos sobre la intervención de los socialistas en la realidad, y también para tratar, digamos, de que nos ayudes a comprender la realidad argentina, ¿no? Esta tanda, digamos, de entrevistas está pensado principalmente para entender el funcionamiento de la sociedad argentina en sus diversos aspectos. La primera pregunta, que es una pregunta, nosotros pensamos que es muy importante porque en la Argentina el tema de la deuda es central, por lo menos de hace décadas para esta parte, es un tema recurrente en el aspecto económico, pero obviamente tiene derivaciones políticas muy importantes. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuáles son para vos las razones estructurales del endeudamiento argentino? Bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Bueno, en términos estructurales, en última instancia, el problema de la deuda que acarrea la Argentina gravemente desde mediados de los 70, ¿no es cierto? Tiene que ver con las dificultades de inserción competitiva del capitalismo doméstico en el mercado mundial. Y eso implica periódicamente sucesivos ciclos de endeudamiento externo, digamos, ¿no? De endeudamiento público. Esa es la razón fundamental, digamos, ¿no? Hay periodos donde esto, como durante la dictadura, la segunda mitad de los 70, durante la dictadura, el periodo de Menem, la primera mitad sobre todo de los 90, el periodo de Macri más recientemente, donde se producen estos ciclos de endeudamiento, y periodos donde la dependencia respecto del financiamiento externo se afloja, digámoslo así, como el llamado proceso de desendeudamiento de los 2000, ¿no es cierto? En el contexto de un boom de las commodities que relaja la presión externa, digamos, ¿no? Pero la causa
fundamental, estructural, como vos decías, tiene que ver con las dificultades de inserción competitiva del capitalismo doméstico en el mercado mundial. Eso tiene que ver con la productividad del trabajo de la industria argentina. Claro, con problemas de productividad de sectores de la economía argentina, exactamente. Entonces, por lo que entiendo lo que vos decís, la Argentina no es empujada por el imperialismo, por Estados Unidos, por potencias extranjeras a endeudarse, sino que es la propia dinámica del capitalismo interno, del capitalismo argentino intrínsecamente, que lo lleva, digamos, a endeudarse. En este sentido, digamos, la pregunta sería si el gobierno argentino está sometido a los dictados del FMI. Respecto a lo primero que decías, sí, claramente, porque además tenés que tener en cuenta que los ciclos de endeudamiento que yo mencionaba en el caso argentino, digamos, muchas veces coinciden con ciclos de endeudamiento latinoamericanos. Entonces es claro que es un proceso que tiene que ver con las condiciones vigentes en el mercado mundial y no con la Argentina en relación con el mercado mundial. Respecto a los condicionamientos del FMI, no, si la pregunta apunta a si la Argentina se endeuda por presión del FMI como causa fundamental, no, por supuesto. Después, por supuesto, el FMI existe como organismo, existen los condicionamientos políticos del FMI, planes de ajuste, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso existe. Ahora, si esa es la causa del endeudamiento argentino, si a eso apunta la pregunta, no. Nos interesa también plantear en este sentido, entendiendo que la fuga de capitales puede ser más bien una consecuencia dentro de esta lógica del endeudamiento, o más bien una consecuencia dentro de la estructura económica argentina. Nos preguntamos qué papel cumple la burguesía nacional y si podría ser frenada por el control obrero del mercado de cambios. Lo primero por ahí que quisiera discutir sería el propio concepto tan usado acá en Argentina de fuga de capitales, ¿no? Porque es un concepto ambiguo. En realidad lo que existe es movilidad del capital, en este caso del capital financiero o del capital en general, a escala mundial. Lo que acá llaman fuga de capitales no es más que la expresión doméstica del movimiento de capitales, simplemente, ¿no? Porque la idea de fuga da la idea de algo de un capital que está dotado de cierta nacionalidad y se escapa, digamos así, ¿no es cierto? Y en realidad lo que hay es un capital global que se mueve, una movilidad global del capital. La pregunta más bien por la llamada fuga de capitales sería, me parece a mí, replanteada en términos de por qué no hay una mayor fijación del capital dentro del contexto doméstico, dentro de esa movilidad general de capitales, porque el capital no se fija más duraderamente, o porciones mayores del capital no se fijan más duramente en el territorio de la economía doméstica, digamos, ¿no? Y ahí sí, efectivamente hay un problema que se vincula también con el anterior, que es dificultades de la inversión doméstica, ¿no? Problemas de falta de oportunidades de inversión rentable y competitiva de la economía doméstica, que fuerza a ese movimiento de fuga, llamada fuga de capitales, ¿no es cierto? Sobre todo, de nuevo, volviendo al mismo periodo, a partir de mediados de los 70 sobre todo, ¿no es cierto? En un contexto de mayor movilidad de capital después de la crisis del capitalismo de posguerra, bueno, el conjunto de los estados nacionales dentro de sus territorios tratan de captar flujos de capitales con mayor o menor éxito. En el caso argentino, en muchos casos, con poco éxito. No siempre, no siempre. En los 90 hubo flujos de capital financiero e incluso productivo, de inversión extranjera directa importante en la Argentina. Eso depende también del periodo, ¿no? Pero me parece que el problema de la fuga de capitales hay que entenderlo de esa manera, más bien, ¿no? No en términos de nacionalidades, digamos, ¿no? En este sentido, perdón, en este sentido vos dirías que para vos sería correcto decir que hay un atraso en las fuerzas productivas argentinas que lleva a la falta de inversiones. ¿A qué te referís con la falta de oportunidades que mencionaste? Sí, no generalizado.
Yo creo que el proceso de reestructuración capitalista que viene atravesando la Argentina en ese periodo, desde mediados de los 70, como todo proceso de reestructuración, igual depende de todos los resultados, ¿no? Pero como todo proceso de reestructuración es dualizante, básicamente. O sea, implica la modernización de ciertos sectores productivos y el retraso y la decadencia de otros sectores. Entonces, no quiero hacer un juicio generalizado. Hay sectores de la economía argentina, todo el complejo agroindustrial, por ejemplo, que son competitivos a escala internacional, claramente, y otros sectores que no. Hay sectores industriales, no toda la industria, pero sectores industriales que no. Entonces, digamos, el efecto de esa reestructuración es dualizante en realidad, ¿cierto? Hablo de la producción y del resto de los sectores, ¿no? No solo, esta dualización no solo abarca la producción, sino el comercio, todos los sectores, las finanzas, todos los sectores, ¿no? Esta reestructuración en general, y es dualizante. Habría que examinar sector por sector, digamos, ese proceso, ¿no? El resultado de ese proceso. Lo del control obrero, etcétera, quizás, como me adelantaron las preguntas, convenga discutirlo después con las cuestiones de las consignas mínimas, programa mínimo, máximo. Pero en principio, bueno, no tiene mucho sentido planteado así, me parece a mí, la consigna de control del comercio exterior, control del mercado cambiario, etcétera, porque en condiciones capitalistas. Los controles cambiarios son catastróficos. Nosotros tenemos una vastísima experiencia de fracasos de controles cambiarios, ¿no? Reciente incluso, y de controles de comercio exterior, etcétera. Entonces, no es, en términos capitalistas, no es una opción razonable. El control cambiario, el tipo de cambio, digamos entre comillas, es un precio. Los precios son indicadores en el funcionamiento del capitalismo, son referencia y deben ser fluctuantes, ¿no?, en condiciones normales, porque así funciona el capitalismo. Los controles cambiarios conducen al desdoblamiento del tipo de cambio, al mercado negro, a lo que nosotros ya estamos acostumbrados, digamos, ¿no? No tiene mucho sentido. Digamos, y sobre el mismo tema, entonces para vos la estatización del comercio exterior no sería una medida progresiva, es decir, no sería una medida beneficiosa para la clase trabajadora. La estatización del comercio exterior y la estatización per se en general, en sí misma, no es necesariamente una medida progresiva, no es una medida que apunte o que nos acerque, por decirlo de alguna manera, al socialismo. La estatización en condiciones capitalistas es estatización por parte del Estado capitalista. En el caso del comercio exterior y en los demás, en los restantes casos, empresas públicas, etcétera, la estatización es el reemplazo, yo lo diría así provocativamente, de la lógica irracional de la ganancia de la empresa privada, por la lógica igualmente irracional, aunque diferente en su comportamiento, del Estado capitalista. La lógica irracional de la ganancia, reemplazada por la lógica irracional de la burocracia estatal capitalista. No, en sí misma no implica ningún avance. Después, por supuesto, hay que examinar caso por caso, tácticamente, etcétera, más detalladamente, pero en sí no. La estatización no nos aproxima al socialismo, digamos. No, sí, la pregunta estaba hecha porque vos sabés, todos sabemos que cuando se habla de la deuda, el FMI, etcétera, y de esto que se llama fuga de capitales, que vos, me parece que la aplicación que viste bastante interesante, sale, digamos, en sectores, digamos, de la izquierda y aún sectores del peronismo de izquierda, esta idea por un lado, o del control obrero del mercado de cambios, o, si se quiere, solamente una mera estatización del comercio exterior, como que eso sería una solución, digamos, al problema de la fuga de capitales y de la pérdida de divisas. Yo avanzo, digamos, una pregunta más para cerrar, digamos, este primer bloque, que, bueno, es habitual escuchar más hoy en día que el gobierno ajusta. Este gobierno, el gobierno anterior, ¿no? Desde la derecha
hasta, digamos, sectores de izquierda y aún sectores críticos, digamos, del peronismo, acusan al gobierno de Alberto Fernández de ajustar, con los gobiernos anteriores también. Es decir, hay un consenso que el gobierno está ajustando. Para vos, ¿cuáles son las razones de fondo de por qué el gobierno ajusta? Sí. ¿Y qué significa? Primero, a pesar de todo, relativizaría la figura un poquito del ajuste en el sentido de que efectivamente en la agenda, me parece que en la agenda política argentina, desde quizás 2000, desde que se inicia la recesión, desde que cambia el ciclo económico de ese boom, se cierra ese ciclo de boom de commodities que mencionaba antes, por ahí por 2012 aproximadamente, está cada vez más presente en la agenda el problema del ajuste, la necesidad del ajuste, ¿no? Está claro que en la agenda de las elecciones del 2015 era uno de los puntos centrales el ajuste, la supresión de los controles cambiarios, el ajuste de tarifas, ¿no? De tarifas y precios de la energía, etc. Eso estaba claramente en la agenda, está claro en la agenda del 2015. Ya estaba presente antes, digamos, en los últimos años del kirchnerismo. ¿En qué medida se avanza desde entonces, desde el 2015, quiero decir, no ahora? ¿Se avanza o no se avanza en ese ajuste? Depende de las relaciones de fuerza. Yo creo que en agenda está presente claramente desde el 2015, pero hasta qué punto se avanzó o no se avanzó en ese ajuste depende de las relaciones de fuerza. O sea, ¿existe el ajuste? Sí, depende. Por ejemplo, en el cuadro tarifario, el ajuste planteado en agenda en 2015 no se llevó a cabo, en realidad. El gobierno de Macri no pudo imponer un ajuste tarifario como el que se suponía estaba presente en la agenda del 2015. Ni este gobierno tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿existe o no existe el ajuste? Depende en agenda existe, pero después depende de las relaciones de fuerza, ¿no? En ese sentido, ¿este gobierno ajusta? Sí, claramente en el terreno, esto es muy claro, en el terreno durante la pandemia, por ejemplo, en el terreno salarial y de jubilaciones. Eso es clarísimo. En otros terrenos no está tan claro. El cuadro tarifario, etcétera, no está tan claro hasta dónde avanzó ese ajuste, ¿no? La razón de fondo es el déficit, ¿no? El déficit que se fue acumulando en ese periodo desde comienzos de la década del 2010, digamos, ¿no? El déficit público que se fue acumulando y que llevó al déficit fiscal y al endeudamiento en el caso del macrismo, ¿no? El nuevo ciclo de endeudamiento que mencionábamos antes en el caso del macrismo, ¿no? Pero es el déficit público, es el déficit. El problema del ajuste, digamos así, ¿no es cierto? En términos estatales, ¿no? En términos del ajuste público, ¿no? Después hay también, si lo queremos englobar también como parte de ese ajuste, presiones crecientes empresariales en el sector privado de mayor flexibilización laboral, de nueva reforma laboral, etcétera, etcétera, pero en el sector privado, ¿no? Me refería al sector público recién. No, nosotros te preguntamos eso porque al acusar a este gobierno anterior de ajustar y sin explicar los motivos, aparece como algo casi, digamos, por maldad de los gobiernos, ¿no? Entonces no explicar las razones de fondo, o también algunos explican esto por el sometimiento al FMI, ¿no? Bueno, de todas maneras, los vencimientos de deuda, etcétera, significan siempre una presión hacia el ajuste, ¿no es cierto? Una presión hacia el incremento de la capacidad de pago del Estado, digamos, ¿no? Entonces, en la medida en que los vencimientos operan como presión para el ajuste, efectivamente. Pero lo otro sí, lo que vos mencionás es una mistificación. Fíjate que durante todo el periodo del kirchnerismo, la palabra misma, ajuste, estaba prohibida, estaba excluida del lenguaje, ¿no es cierto? No, evitaban el empleo de la palabra ajuste, aún cuando hubiera tendencias al ajuste, sobre todo en los últimos años, digamos, del periodo kirchnerista, ¿no es cierto? Y así como la idea de endeudamiento externo estaba eliminada, de nuevo, endeudamiento externo estaba eliminada de la agenda, aún cuando había
tendencias al inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, incluso al final del kirchnerismo, con la negociación con el fondo buitre de Kicillof, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, eso es parte del folclore, digamos, ¿no? La exclusión del concepto mismo de endeudamiento, el concepto mismo de ajuste y el ocultamiento, como vos mencionás, de las causas, ¿no? Las causas estructurales. Sintonía fina, le decía. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Alberto, sobre este bloque o pasamos ya directamente al segundo? No, si quieren pasemos. Y Bueno. cualquier cosa, si vuelve a aparecer algo, lo retomamos y lo editamos atrás. Dale, perfecto. Bueno, este segundo bloque de preguntas tiene que ver con cuáles son las implicancias y las tareas de los socialistas en el movimiento de masas hoy, bueno, en un sentido amplio. Y la primera pregunta es bastante abierta, tiene que ver con pensar cómo ves la situación del movimiento obrero actual, tanto de ocupados, desocupados, desocupadas, precarizadas, monotributistas y etcétera. Bueno, esa es una pregunta donde por ahí tengo menos que aportar porque no trabajo especialmente en eso, como por ahí que me mencionaban en las entrevistas Adrián, por ejemplo, Adrián Piva, que están más relacionados con los movimientos sociales, el movimiento obrero, etc. Así que por ahí puedo aportar menos específicamente yo, pero no, tengo un panorama bastante pesimista, ¿no? En el caso en esta coyuntura, por lo menos, y durante todo este periodo de pandemia, todo el periodo final del macrismo y el periodo del actual gobierno es preocupante, me parece a mí, ¿no? En el caso de los movimientos sociales, esta, por decirlo de alguna manera, cayetanización de los movimientos sociales es lamentable. De buena parte de los movimientos sociales es lamentable el papel que desempeñan, la dependencia del Estado, la dependencia de las dirigencias de esos movimientos sociales respecto del Estado, que no es fenómeno novedoso, pero es creciente, digamos. La dependencia es un fenómeno preocupante, digamos así, ¿no? Y la subordinación hasta la fecha de las direcciones sindicales tradicionales, la CGT, ¿no? La CGT está desempeñando en condiciones de una caída del salario sorprendente, digamos, ¿no? Sorprendente respecto a los últimos años, incluido el periodo de Macri, ¿no? Una enorme caída del salario, la CGT hasta ahora se mantuvo completamente pasiva. Recién ahora están dando algunas muestras de activación o por cuestiones de coyuntura electoral, pero de todas maneras la pasividad de la CGT es extraordinaria, ¿no? De las direcciones sindicales. Entonces el panorama me parece en general preocupante. Eso es la síntesis, ¿no? Después, la siguiente pregunta tenía que ver con, bueno, es un debate histórico, ¿no? Y también presente, sobre cuáles son las tareas de los militantes socialistas al interior de las organizaciones sindicales. Bueno, hoy en día de ocupados o desocupados, ¿no? Pero, ¿por qué militar en los sindicatos? O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer un militante socialista? ¿Cuál es su rol en la militancia sindical? Sí, esa es una pregunta compleja que yo, la verdad, me lo pregunto a mí mismo muchas veces. Me lo pregunto a mí mismo muchas veces porque me problematizo, incluso en mi inserción, como por ejemplo en los sindicatos docentes, digamos, ¿no? Me problematizo el papel que uno mismo debe desempeñar allí, en el sentido de si seguir de la manera tradicional en la lucha por conquistar la dirección de esos organismos, de esos sindicatos, o abandonar simplemente esos sindicatos y fundar, armar organizaciones alternativas. Es una pregunta que yo me hago a mí mismo y no tengo saldada, francamente, la respuesta a esa pregunta. Porque el nivel de integración, incluso a nivel micro, ¿no? Integración, no me refiero estatal general de los sindicatos, sino incluso con las patronales,
directas, sean públicas o privadas, es tan grande, en muchos casos, que la vieja consigna tradicional de la conquista de la dirección de los sindicatos a veces se vuelve una consigna bastante abstracta en los hechos, ¿no? Claro, quizás habría que ver cada sector particular, abre, digamos, posibilidades distintas, ¿no? Sí, y efectivamente, sí, totalmente. Además existen experiencias que contradicen lo que yo estoy planteando. Efectivamente hay comisiones internas, etcétera, donde la propia izquierda, digamos, conquista posiciones. Conquistó posiciones en las últimas décadas, digamos. Eso es indiscutible también. Uh-huh. Claro. Y bueno, y una pregunta que está para mí íntimamente vinculada con la anterior es este también debate histórico y también actual sobre cómo se vinculan la lucha por demandas inmediatas, demandas mínimas, por reformas, con la lucha por el programa máximo, por el socialismo. Sí, ahí también, como ustedes me habían adelantado las preguntas antes, y los nombres de los que van a participar, esto se vincula mucho, pienso que además lo deben tener ustedes en la cabeza esto, con el debate, bueno, es un viejo debate, pero que ahora se renovó, digámoslo así, a partir de la crítica de Rolo Astarita al programa de transición trotskista, etcétera, etcétera, ¿no? Se vincula mucho con eso y como va a estar Rolo acá y una compañera, según me decías, del PTS, esa discusión, esa vieja crítica de Rolo al programa de transición se actualizó ahora, ¿no? Con un debate en el blog, en la Izquierda Diario. Entonces lo tomo a partir de ahí, como excusa, como eso, para responderte. Supongo que Rolo va a exponer esto acá, en este ciclo. Yo estoy de acuerdo en gran medida con la crítica de Astarita a la idea del vínculo que establece entre programa mínimo y máximo el programa de transición de Trotsky, ¿no? Fundamentalmente con el problema de los supuestos del programa de transición, que está en las primeras páginas del propio texto de Trotsky del 38, que es la idea del estancamiento de las fuerzas productivas, claro, en una caracterización de un capitalismo de entreguerras, digamos, ¿no? Donde se han estancado las fuerzas productivas, cualquier reforma es transicional, conduce, a la medida que no puede ser satisfecha, conduce prácticamente automáticamente al socialismo, vincula automáticamente el programa mínimo y máximo. Una vez que uno deja caer ese supuesto, y por supuesto hay que dejarlo caer, más allá de las justificaciones que tuvieran la entreguerra por el panorama del capitalismo de entreguerras, en condiciones actuales hay que dejar caer ese supuesto del estancamiento de las fuerzas productivas. Bueno, eso pone en cuestión el programa de transición, pone en cuestión ese vínculo. Entonces sí, yo creo que en principio estoy de acuerdo con la crítica de Rolo. Lo único que se agregaría es que, en todo caso, en Trotsky o en los trotskistas había una preocupación por establecer algún tipo de vínculo, más allá del que establecieran específicamente ellos, ¿no? Y yo creo que esa preocupación, como tal, en sí misma es legítima. O sea, también me parece problemático la idea de que las demandas mínimas, las demandas defensivas, coyunturales, estén completamente escindidas de la perspectiva de máxima o de la perspectiva socialista. Eso también me resulta problemático. Entonces, en todo caso habría que construir otro vínculo, que no sea el vínculo de programa de transición, ¿no? Está bastante extendida la idea en la izquierda, en otros sectores alternativos, ¿no? De la izquierda bajo la expresión de políticas anticipatorias o prefigurativas, ¿no? Pensar ese vínculo. En qué medida tratar, en la medida que se pueda, porque no siempre se puede, que las demandas inmediatas prefiguren el socialismo. Que el socialismo no sea solo una propaganda, digamos, ¿no? Sino que en la lucha cotidiana, el tipo de demandas planteadas en la lucha cotidiana prefiguren el socialismo, anticipen de alguna manera el socialismo. Eso me parece más legítimo. Está claro. Está muy claro, Alberto.
siguiendo con la siguiente pregunta, está vinculada tal vez a una que ya hicimos el bloque pasado, pero en este caso tiene que ver con la estatización de empresas. ¿Sí? ¿La estatización de empresas representaría un avance al socialismo? Sí, ahí yo me adelanté cuando en el bloque anterior. Bueno, no, repitiendo un poquito lo que te planteaba, no, lo que yo decía es que no, per se, no, la estatización por sí misma no representa ningún avance, es decir, ante un proceso de privatizaciones como los de los 90, por ejemplo, hay claramente el movimiento obrero tiene claramente que plantear demandas, por ejemplo, la continuidad de los puestos laborales, etcétera. Pero la estatización per se no es un avance. Creo además que la resistencia a las privatizaciones en los 90, digo porque fue la gran experiencia en este problema, ¿no? Argentina. La resistencia a las privatizaciones por parte de la izquierda, que fue significativa en muchos casos, ¿no? Telefónicos, etcétera, los ferroviarios, entró en un callejón sin salida por la defensa de la estatización sin más, a secas. Fue una debilidad de ese movimiento de resistencia la defensa acrítica de la estatización. Doy un ejemplo en los telefónicos, en el caso de los telefónicos. Es evidente y retrospectivamente evidente que la Entel monopólica y eficiente era la consigna en los 90. La Entel estatal monopólica y eficiente era absolutamente ineficiente. Y quedó claro con la implementación de las nuevas tecnologías que Entel era una empresa catastrófica, donde, digamos, había gente que podía esperar 10 años a que le instalaran un teléfono. Y ni que hablar del funcionamiento posterior de Internet, etcétera, en qué condiciones una empresa semejante iba a hacerse cargo de eso. La defensa de una Entel estatal monopólica y eficiente en esas condiciones conduce al aislamiento de la izquierda, al aislamiento frente a los usuarios telefónicos. Entonces, es claro que la estatización per se o la propiedad estatal per se no significa nada, eso hay que revisarlo claramente, ¿no? Y la evolución posterior mostró eso, ¿no? Sí, muy interesante. Y un poco tal vez en otro sentido, ¿no? En paralelo, o tal vez la contracara de una estatización posible, aunque tiene puntos de contacto, sería pensar qué posibilidades hay de practicar el control obrero bajo el capitalismo. O más bien, no solo qué posibilidades, sino, bueno, cómo lo analizás, ¿no? De ser posible. Bueno, experiencia de control obrero parcial, depende de qué controle el movimiento obrero, digamos, ¿no? Pero control obrero hay y muchas en las experiencias históricas, digamos así, ¿no es cierto? Como control obrero, no como autogestión, ¿no? Es una cosa diferente, ¿no? Como control obrero, autogestión sería, bueno, digamos, todo lo más vinculado en la Argentina con la experiencia de las fábricas recuperadas, etcétera, ¿no? Gestión directa obrera, ¿no? No control obrero. El control obrero dentro del capitalismo tiende a ser asimilado. Pensemos en los consejos obreros en Alemania o los emergentes de la salida de la Primera Guerra, ¿no? Cuando se integran, cuando son asimilados, por la socialdemocracia, son asimilados a controles, a comisiones obreras de control de ciertos aspectos de la producción dentro de las empresas, etcétera, existen hasta el día de hoy, digamos, y tienden a ser integrados dentro de los mecanismos capitalistas, digamos, ¿no? Entonces es una problemática, bueno, es compleja esa problemática, ¿no? Del control obrero. En el caso de las empresas recuperadas, el debate fue en los comienzos, después del 2001, fundamentalmente. El debate era cooperativización o estatización bajo control obrero, ¿no? Esa era la alternativa. Y la segunda opción, la estatización bajo control obrero, en general no funcionó, digamos, ¿no? Lo que se impuso en general fue formas de gestión cooperativa de las empresas recuperadas en líneas generales, ¿no?
Creo que también ahí hubo un desvío estatista también por parte de la izquierda, ¿no? En el reclamo de estatización bajo control obrero, etc. Sí, es interesante esta diferenciación que vos haces de lo que significa control obrero, ¿no? Habría como dos acepciones que a veces se mezclan. Una tiene que ver con la gestión y otra con el contralor, ¿no? Claro, claro, Es bueno diferenciarlo para que el debate sea más claro, ¿no? claro. El caso alemán, por ejemplo, que yo te mencionaba, no solo alemán, de la salida de la Primera Guerra, es más bien, termina siendo un contralor, efectivamente. Y puede dar lugar perfectamente, y da lugar perfectamente a la cooperación del movimiento obrero con las patronales, ¿no? En la manejo de la producción, etc. Bueno, y la última pregunta de este bloque tiene que ver con una, digamos, reivindicación que cada tanto vuelve, digamos, a plantearse dentro, digamos, desde los sindicatos, desde sectores de la izquierda, ¿no? Creo que aún dentro del sector del peronismo, que es la eliminación del IVA y otros impuestos indirectos. La pregunta sería, digamos, si esa medida, de acuerdo a tu criterio, favorecería a los trabajadores, si permitiría aumentar los salarios. Bueno, en la eliminación del IVA no es una mala idea en el sentido de que la reforma del sistema tributario, en general, una reforma progresiva del sistema tributario es una medida progresiva en sí misma, ¿no? Y el IVA es claramente un impuesto regresivo. ¿Qué efecto tendría la eliminación del IVA o la reducción del IVA? Eso ya es un poco en la práctica, digamos, ¿no? No en teoría. La idea de la eliminación del IVA, de impuestos regresivos de ese tipo, en teoría es correcta. ¿Qué efecto tendría en la práctica? Bueno, no lo sé exactamente, porque en condiciones inflacionarias como las nuestras, es probable que, digamos, una eliminación de impuestos tipo IVA, etcétera, fueran asimiladas al funcionamiento sin mayores consecuencias inmediatas. O sea, sin reducción de precios, sin aumento, sin un efecto de reducción de precios, un efecto de aumento del salario real. Es posible que no sucediera nada de todo eso en la práctica, digamos, ¿no? De todas maneras, en teoría, sí, la reforma del sistema tributario es correcta, digamos, ¿no? Bien, no sé si querés agregar algo más acerca de este bloque o pasamos al siguiente. No, ustedes pueden repreguntar. Por mí está perfecto. El tercer bloque tiene que ver entonces con pensar al movimiento feminista que se desarrolla en los últimos años, entendiendo, bueno, que a nivel manifestaciones, presencia en las calles, ha sido posiblemente el movimiento más masivo y con más potencia, extendido no solamente en el territorio argentino, sino también absolutamente contagiado a partir de la experiencia argentina hacia otros lugares de Latinoamérica y en comunicación internacional también. En este sentido, para empezar a hablar, la pregunta en sentido amplio sería ¿cuál es tu opinión acerca de las luchas feministas actuales? Y si las demandas del movimiento feminista pueden ser incluidas dentro de un programa mínimo o máximo en términos socialistas. El movimiento de las mujeres es una buena noticia, digamos, en este panorama que yo planteaba como algo oscuro en el caso de los movimientos sociales, los restantes, desocupados y del movimiento obrero, sí, viene contrastando notablemente el movimiento feminista, ¿no? En su activación, extraordinaria activación, ¿no? Es digo, no solo en contexto doméstico, el movimiento es un referente internacional, el movimiento argentino, ¿no? Es comentado en otras latitudes como uno de los movimientos más dinámicos a escala mundial, ¿no? Entonces es extraordinario, sí. La articulación con respecto al socialismo y además exitoso. Esto también hay que mencionarlo en el sentido de que, bueno, la conquista del aborto es una conquista del movimiento. La articulación con el socialismo, digámoslo así, es siempre un problema complejo. Ahí también yo tengo diferencias con la manera en que tradicionalmente
La izquierda suele asimilar esa articulación de una manera un poco simplista y mistificadora, en resumen, digamos, ¿no? Es compleja, es un desafío la articulación, no está dada de antemano. Eso es lo que me parece más importante. No es que hay que activar una articulación que ya existe de antemano. No, hay que producirla. Hay que crearla políticamente, esa articulación. No existe, preexiste. Hay fórmulas como el Día de la Mujer Trabajadora no resuelven el problema. No es el Día de la Mujer Trabajadora, es el Día de la Mujer. Y el 1 de mayo es el Día del Trabajo, de los trabajadores. Y después habrá que articular esas dos cosas. Pero articularlas de facto, sencillamente con una formulita tipo el Día de la Mujer Trabajadora, ese tipo de cosas, no. No, hay que articularlo políticamente en la práctica. Es un desafío. Hay que pensar la articulación exacta entre patriarcado y capitalismo. Claro, ese es el problema. En principio no está dada de antemano esa articulación, o sea, son dos relaciones sociales distintas, el patriarcado y el capital. Son dos relaciones sociales distintas que se articulan en la sociedad existente, o sea que se funcionaliza la opresión patriarcal en el capitalismo, adopta características específicas, etc., pero no son sinónimos. No tienen el mismo origen y eventualmente no tienen el mismo futuro. Cuando digo el mismo futuro, quiero decir que la abolición del capital no implica necesariamente la abolición del patriarcado, y entonces esa relación hay que construirla políticamente. Eso es fundamentalmente a lo que me refiero, que es una construcción política, pero no se puede dar de antemano por resuelta. Y a la inversa, la abolición del patriarcado en el capitalismo, ¿cómo la caracterizarías? Yo no sé, porque eso es una pregunta muy especulativa, porque no es real, digamos, no estamos hablando de un fenómeno real, no fue abolido el patriarcado en el capitalismo, pero lo único que te puedo decir es que no hay ninguna razón teórica, porque es especulativa la pregunta, para pensar que eso no es posible. No veo en el concepto del capital de Marx ninguna razón para que el capital tenga ese patriarcal, una relación patriarcal. Y en no lo sé, es especulativa la pregunta. En este sentido, sin desdeñar la potencia que ya mencionaste que efectivamente ha tenido el movimiento feminista, ¿no ves, tal vez sin especular algo tan general que tiene que ser tal vez definido por la teoría, ¿no ves también una cierta institucionalización de ese movimiento, que así como la cayetanización que caracterizaste vos para los movimientos sociales? Sí, totalmente. Sí, hay una dimensión y está en discusión esa dimensión de estatización del movimiento. En sectores del movimiento mismo está en discusión esa estatización, exactamente. Sí. No, eso sin duda. Y ahora con la conquista del aborto, insisto, la conquista, ¿no? Por supuesto, pero también eso está en juego, porque, bueno, el aborto se realizaría en los hospitales bajo supervisión del Estado capitalista, etc. Entonces, digamos, eso está presente en la discusión, sí, por supuesto. Es un desafío inevitable, digamos, ¿no? En estas condiciones. Pero sí, claro que está ahí. Sé que está en discusión, aunque yo no participo directamente de la militancia feminista, pero sí sé que está en discusión ese problema de la estatización del movimiento, sí. Buenísimo, sí, es efectivamente muy preocupante en algún punto. La pregunta también del cómo se sigue después de la conquista del derecho al aborto de ahora en más, ¿no? Como si se hubiera suspendido. Quisieras hacer la institucionalización o la estatización, ¿necesariamente es un rasgo negativo? Sí. Sí, para mí, en términos de cualquier movimiento emancipatorio, en este caso es el feminista, pero lo mismo con el caso del socialismo, ¿no? Cualquier movimiento emancipatorio, sí, siempre es un peligro. La estatización o la institucionalización, como que la quieras llamar, siempre es un peligro, sí. Yo creo que cualquier movimiento emancipatorio consecuente es antiestatal.
Entonces, Azul, si te parece, pasamos al próximo bloque, que está referido de vuelta, también como me vuelvo a repetir, pero sobre debates que son históricos y que no pierden la actualidad, por más que son históricos, que tiene que ver con, o sea, muchas veces se ha discutido si los socialistas deben o no deben presentarse en las elecciones, y si se presentan, ¿para qué se presenta? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Entonces, la pregunta concreta sería, digamos, ¿cuál es el criterio que para vos debe guiar a los socialistas cuando se presentan en las elecciones? Sobre la pregunta planteada en general, como vos la planteabas al comienzo, dejando al lado los criterios, también sobre eso tengo dudas. No dudas, quisiera que no se interpretaran en términos puristas, en el sentido de, dado que, retomando tu pregunta anterior, dado que las elecciones son siempre un mecanismo institucional, estatal, hay que renunciar por principio a las elecciones, ¿no? En ese sentido, quisiera evitar esa idea purista. Más bien, no, mi duda surge en función de cuál es la efectividad de la intervención electoral en las condiciones actuales de la democracia capitalista. A eso me refiero, ¿no? No es una cuestión purista, sino simplemente no me queda claro los argumentos tradicionales vigentes en la izquierda en favor de la participación electoral que vigencia guardan hoy en las condiciones de la democracia capitalista actual. En esos términos, ¿no? Te lo planteo. Criterios, bueno, por supuesto, yo creo que la izquierda no debe participar en las elecciones, no debe participar, no debe asumir, más allá de la cuestión táctica de participar o no en la boleta, no debe asumir cargos ejecutivos, por supuesto. Solo la participación puede estar restringida a cargos legislativos, parlamentarios, no ejecutivos, no puede asumir funciones ejecutivas en el Estado capitalista, la izquierda. En ese sentido estoy en contra de cualquier expresión de izquierda que se sume o que colabore con funciones gubernamentales. Eso por supuesto. Pero aún en el caso parlamentario, ahí es donde me surgen las dudas, en el sentido de que los viejos argumentos de la tribuna parlamentaria, para usar las expresiones estándar, ¿no? Tengo dudas de hasta qué punto sigue siendo algo así como una tribuna el Parlamento en la democracia capitalista actual, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo dudas. Tampoco es que considere, insisto con esto, que condene la participación electoral per se en todos los casos, no necesariamente, pero tendríamos que preguntarnos hasta qué punto la participación electoral o parlamentaria, por ejemplo, en el caso de la izquierda, etcétera, sigue siendo una herramienta importante de la acción política, ¿no? Siguiendo en esta línea, tal vez ampliando un poquito más, ¿qué opinión tenés del FIT? Bueno, primero te enmarco la respuesta y después te respondo. Yo creo que la izquierda argentina y latinoamericana tiene problemas muy serios en su orientación política e ideológica, graves, que se puso de manifiesto claramente en el ciclo progresista o la marea rosa anterior, digamos, ¿no? Tiene debilidades, problemas muy serios, pero el principal problema de la izquierda argentina y latinoamericana es la orientación populista y nacionalista de la izquierda, estatista. Ese es el principal problema. Es el principal problema que lleva a la izquierda a colaborar con gobiernos burgueses, en el caso de la izquierda nacionalista y populista argentina, y en el peor de los casos, porque es más dramático aún, cuando ejerce el poder directamente, conduce a desastres como el de Venezuela. O sea, el principal problema de la izquierda argentina y latinoamericana es su orientación nacionalista y populista. ¿Qué tiene que ver esto con el FIT? Que el FIT no es eso. Por eso quería responder esto primero. O sea, no veo en una orientación como la del FIT el principal problema de la izquierda de América Latina. Quiero diferenciar. Las fuerzas del FIT son fuerzas trotskistas, pero son fuerzas anticapitalistas. En sí mismas, más allá de algunas desviaciones que suelen tener en este sentido nacionalista y populista a veces, pero en sí mismas no son fuerzas que uno pueda caracterizar como
esa izquierda nacionalista y populista que yo mencionaba recién. Están al margen, en principio, más allá de las consideraciones o desviaciones que uno puede identificar en muchos casos, pero no son eso, digamos así. En ese sentido, mi opinión es más favorable. En este sentido, que estoy aclarando recién, al FIT que a, no sé, a Patria Grande o cualquier otra organización de esa naturaleza. En tanto, izquierda anticapitalista. Y de hecho yo apoyé, voté en muchas ocasiones al FIT y apoyé públicamente al FIT. En algunas ocasiones voté a AIL, que es más afín, yo soy más afín ideológicamente a AIL, pero es una fuerza capitalina, digamos así, entonces a nivel nacional, en términos de momento de votar, ahí voté al FIT, ¿no? Dicho esto, yo no soy trotskista y por sobre todas las cosas no soy leninista, soy anti-leninista, para ser más preciso. Entonces, tengo serias diferencias con fuerzas que integran el FIT, ¿no? No siendo trotskista, no siendo leninista, es una opción electoral para mí, pero no mucho más, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, con esto pasaríamos al último bloque, que en realidad, digamos, encierra una única pregunta, pero es la pregunta que, en base, digamos, a todo el análisis realizado, la famosa pregunta por el qué hacer, es decir, cuáles serían las tareas que tienen los socialistas, que tenemos, y qué forma organizativa se debería adoptar en la etapa actual. La etapa actual es una etapa de construcción de largo plazo, ¿no? No es una etapa de inminencia de la revolución, por supuesto, ¿no es cierto? Es una etapa de construcción de largo aliento. Esto se vincula con lo que yo mencionaba recién del FIT, no por el FIT en sí mismo, sino por la orientación política más amplia, digámoslo así, ¿no? Yo descreo de las organizaciones partidarias tradicionales, de la forma de organización y de la orientación partidaria tradicional del Partido de Vanguardia. Creo que esa forma está perimida completamente, y si no está perimida, por un lado está perimida históricamente, y por otro lado, si no estuviera perimida, sería indeseable políticamente. De manera que no es una opción. El Partido de Vanguardia no es una opción organizativa, la acción, la práctica de sus partidos no son una opción, y fuera de eso, fuera de ese marco, hay una serie de experiencias múltiples en América Latina y en el mundo de construcciones alternativas diversas y cada una situada, no generalizable en ese sentido. Por ejemplo, el zapatismo, ¿no? Es una experiencia organizativa de otro tipo, una práctica política, en sentido general, ¿no? Organizativo, demanda, la práctica política en su conjunto, completamente alternativa a los modelos tradicionales de izquierda. Interesante, pero al mismo tiempo no generalizable. Para tomar un ejemplo, digamos, ¿no? Fue el problema en México el fracaso del llamado zapatismo urbano, o sea, de la extensión del fenómeno zapatista a las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una experiencia interesante, situada, difícilmente generalizable. Pero de esas experiencias hay muchas en América Latina a las que tenemos que prestar atención. Es difícil imaginarse un modelo, me parece, de práctica política generalizable hoy. Lo único que uno puede decir es, esto no, este modelo no. Y prestar atención a modelos prometedores, pero sin tampoco hacer abstracciones en el sentido de generalizarlos, ¿no? Donde en muchos casos no funcionan, ¿no? Y muestran sus límites también. Está bien, eso respecto, digamos, al modelo organizativo, pero la pregunta también incluye, digamos, cuáles serían las tareas políticas de la etapa actual y algo específicamente sobre el zapatismo. Lo digo por lo que vos comentaste antes, tu crítica a la izquierda, digamos, latinoamericana, aparte de la izquierda latinoamericana. El programa político del zapatismo no caería, digamos, en
estos rasgos negativos que vos señalaste de nacionalismo, estatismo, populismo? En el discurso zapatista, sí, están presentes esos fenómenos, esos contenidos que vos mencionaste desde el comienzo. Sí, esos elementos existen, sí, en el discurso. En la práctica, no, porque en la práctica concreta, en gran medida no. La práctica de ellos me parece que trascendió el contenido de las consignas iniciales de la liberación nacional, del EZLN, ¿no es cierto? Ya desde el comienzo está eso, pero al mismo tiempo en la práctica concreta no, porque, por ejemplo, es una práctica de autonomía, una alternativa al Estado, de autogestión alternativa al Estado, etcétera. Entonces, en la práctica, en el desarrollo concreto del fenómeno, me parece que no, superaron esa carga inicial. Pero tenés razón igual, es decir, efectivamente, en el discurso zapatista inicialmente, y siguió estando presente esa dimensión, sí, eso es cierto. Pero lo superan en la práctica, ¿no? Me parece. Pero creo que no era eso solo lo que me habías dicho. En general, digamos, ¿cuáles son las tareas políticas que tenemos los socialistas en la etapa actual? Hay que, no sé, volcarse más a la propaganda, a la agitación, a, no sé, al Parlamento, ¿no? Porque comentaste antes. Sí, como yo te lo planteaba, ¿no? Sin excluirlo necesariamente, ¿no? No tiene por qué estar prohibida la intervención electoral en todas las circunstancias, ¿no? No, sí, Insisto, lo que yo entendí que vos dijiste no es una cuestión de principio, sino más bien de efectividad. de efectividad, claro, de efectividad, en el sentido de que no parece tener demasiado impacto la intervención electoral de la izquierda, por ejemplo, en el Parlamento, etcétera, ¿no? En instancias parlamentarias, etcétera. No, bueno, primero hay infinita variedad de intervenciones defensivas, ¿no? De la izquierda, ¿no? Todas estas cosas que estábamos discutiendo en un capítulo anterior sobre el tema del ajuste, digamos, ¿no? Esto que yo mencionaba de la caída del salario, la caída de las jubilaciones, todo eso, por supuesto, es un campo de batalla indiscutible, digamos, ¿no? Presente siempre, digamos así, ¿cierto? Respecto de la propaganda, etcétera, sí, no me gusta mucho la expresión propaganda, que es la expresión que se usa tradicionalmente en la izquierda para esa instancia, ¿no es cierto? Como eso que discutíamos antes, programa mínimo, programa máximo, entonces el programa máximo es propaganda, ¿no? Eso quisiera pensarlo más en términos culturales, de intervención cultural o educativa o algún sinónimo de eso, ¿no? Cuando yo pensaba te planteaba ese vínculo entre programa mínimo y máximo en términos prefigurativos, bueno, lo pensaba más como en términos de un proceso de educación, autoeducación, ¿no? Autoeducación colectiva, en los valores del socialismo, etcétera. Pero sí, aclarado de esta manera, sí, por supuesto. Eso también es parte de la intervención de la izquierda. Y que muchas veces es dejada de lado, incluso por las variantes de izquierda más radicales, ¿no? Más anticapitalistas. El discurso socialista, digámoslo así, muchas veces es dejado de lado en la práctica, ¿cierto? Y eso sí claramente es una tarea de la izquierda, ¿no? Yo te quisiera hacer una pregunta fuera de libreto, que igual que tiene que ver con un debate absolutamente actual. Varios partidos, creo, del FIT y quizás fuera del FIT también, están planteando hoy en día como salida la reducción de la jornada laboral a 6 horas. La pregunta, serían dos preguntas. Sería, uno, si esto lo ves posible, si es posible que se pueda conquistar la jornada de 6 horas, y si la reducción de la jornada de 6 horas llevaría necesariamente a bajar la desocupación. Si es posible o no, bueno, eso es muy difícil de determinar de antemano. Yo estoy de acuerdo. O sea, es una consigna tradicional del movimiento obrero, más allá de las 6 horas, ¿no? 6, 8, las que fueren. Yo estoy de acuerdo. Es más, estaba pensando y no lo dije en su momento, pero
es una medida que tiene una carga prefigurativa en el sentido que yo mencionaba antes. Esa. El reparto, la reducción de la jornada de trabajo y el reparto del trabajo es una consigna que está en el marxismo y en Marx en términos estratégicos, ¿no? El aumento del tiempo de ocio, digamos, es una consigna estratégica en Marx, no es una cuestión táctica de la AIT en el programa inmediato, digamos así, ¿cierto? Es una cuestión estratégica. Entonces, y en ese sentido sí es una de esas consignas que de alguna manera son prefigurativas, ¿no? Porque ponen el valor del no trabajo, del ocio, ¿no? Apuntan a ese valor, al tiempo libre, más que al ocio, al tiempo libre, diferenciándolo. Y en ese sentido, tiene una carga prefigurativa. O sea, estoy de acuerdo. Me parece una consigna importante, tradicional del movimiento obrero importante. Sobre si es viable o los efectos que tenga, eso es difícil de saber, porque... Bueno, no sé si hay algo más que quisieras agregar, porque con las preguntas hasta acá llegamos. Algo que te haya quedado dando vueltas. No, pero pueden... No sé si les quedó a ustedes algo también, dejándoles a ustedes la palabra también. No, fue todo muy claro, digamos. Solamente, sé que te quería hacer una aclaración para lo que comentaste antes, que esta serie de entrevistas nosotros la comenzamos antes que se inicie el debate entre PTS y Rolo. Entonces, por eso, digamos, cuando nosotros... Es más, cuando entrevistamos tanto a Lucía como a Rolo, nosotros ni siquiera sabíamos que ese debate se iba a dar. No, yo pensé cuando vos me mandaste la lista y la pregunta, asocié. Dije, bueno, pues si está Rolo y va a estar esta chica, ¿cómo se llama? Lucía del PTS, etcétera, y esa pregunta deben estar pensando en la discusión sobre programa mínimo, programa máximo y toda esa cuestión del programa de transición de Rolo, ¿no? Lo asocié por eso. Tendría que haber consultado antes. Claro, igual es reinteresante porque, bueno, para quien esté o inmerso en el debate, de repente estas entrevistas pueden ser esclarecedoras o al revés, a partir de las entrevistas pueden ir hacia el debate si no lo leyeron. Para nosotros es un tema que evidentemente venimos discutiendo desde hace bastante, desde hace años. Así que de pronto tome un poquitito más de esfera pública, me parece positivo. Bueno, Alberto, nada, agradecerte de vuelta, muy claro, ordenado, bueno, quizás en algún momento, digamos, te volvamos a molestar, Sí. hay algunos que han planteado quizás que esto daría la posibilidad para una mesa donde estén todos, bueno, veremos, no sé. Sí. Ahora está todo tan complicado con el tema COVID, pero sí. Incluso todas estas cosas que yo te comentaba recién del malentendido de lo de rolo, etcétera, yo estuve viendo los intercambios, etcétera, pero normalmente las converso con él. Ahora, qué sé yo, solo lo leo de lejos, digamos, no tengo ningún... Pero bueno, sí, está complicadas las cosas. Pero sí, lo que quieran armar, no hay problema. Está bien. Si quieren... Sí. Si necesitan algo más complementario de alguna de estas cosas, yo me decís, sí, claro. No hay problema. Está bien. Bueno, muchísimas gracias también de mi parte. No.